No tengo cartera, lo controlo en la mano. Veamos si no puedo contestar. Bien. Me toca a mí la parte numérica. La parte fome de tan bonitas las ideas, ¿verdad? Pero creo que vamos a coincidir en muchos puntos con los profesores y sin habernos puesto de acuerdo, que no está previsto. Morado. Lo primero es hacernos preguntas. Muchas veces donde más confusión o quizá lo que suena más árido, por lo que menos se conoce, ¿verdad? Porque lamentablemente no todo el mundo tiene acceso, ¿verdad?, al conocimiento financiero, es respecto a ciertos indicios que se pueden tener o ciertas preconcepciones a veces erradas respecto a lo que tenemos que saber de la finanza. ¿Por qué lo financiero es importante para usted? Es una buena pregunta. Me gusta armar tensión al principio, no venir como a vender la bomba. Hay que preguntarse, ¿es realmente importante lo financiero? Parece que sí, ¿no? Entonces, algo de tiempo y de energía habrá que destinar a esto. Sin quitarle el mérito, por supuesto, a las cosas, temas que nos han dicho los expositores anteriores. No funciona. ¿Se me ayuda ahí? Gracias. Y otra pregunta clave es, ¿lo hago yo o lo hace otro? Como emprendedor, ¿puedo dejar las finanzas en manos de otro? Por un módico precio, digamos. ¿Sí? O tengo que verlo yo todo. Todo yo. ¿Sí? ¿Cuánto puedo dejar como externo? ¿Cuánto debo controlar yo? Partamos. La contabilidad. Generalmente se confunde o se suele reducir, ¿verdad?, lo financiero a lo meramente contable. La contabilidad es un registro, ¿sí?, donde yo me voy dando cuenta de cómo voy, porque alguien va poniendo información, ¿verdad?, por ejemplo, de las ventas, de las compras, muy importante las obligaciones tributarias. Cuando se habla de las finanzas, todos miramos el formulario 1, 2, 29, 22, ¿verdad?, y que hay que pagar, y que entonces hay que tener el dinero, el día hay que tener el dinero, etc. Ese rol generalmente lo cumple un contador. Trabaja para varias empresas, no solo para la mía. ¿Sí? Y finalmente lo que busca, ¿verdad?, es registrar lo que nosotros denominamos los hechos económicos para cumplir con obligaciones fundamentalmente de carácter tributario. ¿Sí? Ese es como el leitmotiv de tener un contador, para que el servicio de impuesto interno no me pase mucho. ¿Cierto? Y cumplir con todo. Pero hay una cosa importante, que eso no agota el rol y la importancia que tienen las finanzas, más allá del mero registro o del cumplimiento de obligaciones tributarias. Importantísima. ¿Sí? Una obligación legal, señor abogado, así que no quiero quitarle, ¿cierto?, el lugar que se merece. ¿Cuál es entonces, o dónde nosotros podemos bajar esta contabilidad que lleva a otros, ¿verdad?, a lo que yo puedo hacer desde mi rol como emprendedor? ¿En qué me tengo que fijar? ¿Qué no puedo dejar de tener en cuenta? ¿En qué debo concentrarme? Si es que otro me está ayudando, porque yo no sé armar un balance, yo no sé hacer un formulario 29. ¿Sí? Otro lo hace por mí, porque es un experto, porque es un especialista, porque ha estudiado para él. Es que ese contador refleja, vierte y va a generar lo que nosotros llamamos información financiera, que queda contenido en los estados financieros. Y es ahí donde el emprendedor debe poner atención y debe aprender, ¿sí? Debe capacitarse, debe pedir ayuda, tiene que comprender cuál información es relevante. Y esa está contenida en los denominados estados financieros. Muchas de las empresas llevan contabilidad simplificada, pero eso no quita que se generen estos reportes. Y es ahí donde uno tiene que poner cierto ojo. ¿Cuáles son estos?
según normativa, ¿verdad?, financiera internacional vigente, incluso en el Estatuto MIPE, estado de situación financiera, subtítulo balance, ¿sí? El estado de resultados, estado de flujo efectivo y el estado de cambios en el patrimonio. Así que los dos primeros son los que vamos a poner nosotros en foco. Los otros son más técnicos, ¿sí? Lo vamos a dejar, ¿verdad?, para la segunda patita, ¿verdad? El próximo workshop podemos hablar de los estados financieros que son un poco más complejos. ¿Qué me muestra el balance? El balance me muestra la situación patrimonial. Todos nosotros como personas, cuando hemos ido a un banco a pedir un crédito, alguna vez en la vida, o más de alguna vez en la vida, nos piden el estado de situación. Pues bien, el balance del estado de situación de la empresa. ¿Qué nos muestra? Nos muestra los recursos que posee, que vamos a denominar los activos, ¿sí? Y también nos muestra, ¿verdad?, la forma en que estos fueron financiados. Y aquí un primer punto, ¿verdad?, tensionante de nuevo. Las empresas no tienen un peso. La persona jurídica, ¿verdad?, empresa, aunque se llame igual que el dueño, como decían los profesores antes, no tiene plata. ¿Sí? Y ahí ya tenemos un problema. Porque todo lo que una empresa tiene, activos, se lo debe a alguien, pasivos. Y dentro de esos pasivos, el dueño. El dueño que aportó es patrimonio. Patrimonio que todos esperamos que vaya creciendo en el tiempo. Porque la manera que la empresa va generando ventas, ¿verdad?, que la fábrica de empanadas, están copiando el ejemplo, solo yo hago ejemplos de fábricas de empanadas. Vaya generando más y más ventas, vaya teniendo un posicionamiento, una diferenciación, cree valor, se constituye una propuesta de valor que no solo satisfaga necesidades, sino que sea irreemplazable. ¿Sí? Eso va a hacer que mi empresa vaya creciendo, porque yo voy a ir generando cada vez más utilidades, esas utilidades, me puedo pegar una vacación en el Caribe, me puedo rendir. Grandes los mesones, 2, 3, 4, etc. Y eso va a generar en definitiva que el patrimonio de esta empresa, ¿cierto?, crezca. El otro estado financiero importante, que más nos gusta, sobre todo la última línea, de bottom line, el estado de resultados. El estado de resultados, y me perdonan por favor el ejemplo, pero es como la relación de los perros. Una parte con la persona dice, uy, si yo vendí tanto, ¿por qué me quedó un perrito? ¿Sí? ¿Dónde se ve que no quiere ser? Hay un libro muy interesante, se llama ¿Quién ha robado? ¿Quién se ha robado? ¿Qué es? Parecido. Entonces, de las ventas yo empiezo a decir, bueno, como si yo recibiera toda la plata, ¿verdad? Y dijera, 10 para el trabajador, 20 para el proveedor 1, 8 para el proveedor 2, y se empieza a acabar el día. ¿Ok? Y me muestra esa fotografía y eso que denominamos los flujos, ¿cierto? Cómo se pasan los billetes de mi bolsillo a los de los otros, y en definitiva, ¿cuánto le queda? ¿Sí? ¿Cuánto soy capaz de generar? Cubierta. Todas las personas a las cuales lo veo. Trabajadores, al banco y también a nuestro querido, ¿verdad?, fisco, a través de los impuestos. ¿Sí? Por lo tanto, entre el balance y el estado de resultados se genera, ¿verdad?, el real, la real importancia que debe tener, ¿cierto?, para el emprendedor, el aspecto financiero y no solo contable de la organización. Porque a través de lo que yo tengo, cómo lo utilizo, cómo genero la estrategia que me permita que esto sea eficiente y la forma inteligente de financiar aquello que necesito comprar, puedo generar un mayor excedente, un mayor valor. Que lo vamos a dejar por ahora en una utilidad. ¿Ok?
Otra idea importante. Es necesario reinvertir para crecer. ¿Sí? Y el corto plazo es importante, bueno, pero más importante es nunca perderse del horizonte, hacia dónde quiero llegar, cuál es mi sueño, cuál es la visión que tuve cuando partí de este emprendimiento. ¿Sí? Porque ojalá lo dejemos y sea para siempre, sea nuestro legado, ¿ok? Y no termine cuando mi vida termine, mi vida física termine. Ojalá que les sirva a todos, porque finalmente todos ustedes también están prestando un servicio, están satisfaciendo necesidades, están generando valor para otros, para sus colaboradores, sus empleados, para sus clientes, para sus proveedores, para la sociedad en general. Y es importante entonces tener claro cuáles son los flujos del negocio. Los flujos del negocio los podemos distinguir con los ingresos y los egresos. Usted tiene que tener clarito cómo se comporta. Usted mejor que nadie sabe cómo se comporta. Usted sabe cuáles son los meses buenos, los meses malos, ¿sí? Usted sabe quién es el cliente que paga bien, el cliente que, no sé, que hay que llamarlo muchas veces, ¿ok? Y por lo tanto, esos flujos que se generan, usted tiene que, o puede agruparlos en 3 grupos fundamentales. El primero es el del inversor. Cuando usted partió, usted es un inversor, ¿sí? Pero seguramente año a año ha ido aumentando esa inversión, ¿cierto? Para comprar más, para crecer, ha seguido dejando de ir al Caribe, ¿cierto? O a Mendoza, dependiendo del año, y poniendo más en el negocio. Cuando queremos crecer, a veces nosotros no tenemos todo el dinero y tenemos que pedir un crédito, financiarnos de alguna manera. Bueno, ahora tengo que distinguir cuáles son los flujos que provienen de terceros o de la vela. Y, por último y fundamentalmente, los flujos de la operación, los flujos de la explotación, los flujos del negocio. Cuánto vendo, de estructura de... ¿Sí? Si hay algo que uno sabe, ¿verdad? Cuando uno dice, si usted no sabe cuál es el costo unitario de su producto, ¿sí? Va a darse una vuelta y vuelva, porque no va a saber nunca si le está yendo bien o le está yendo mal. ¿Sí? ¿Qué puede ocasionar problemas? ¿Dónde se generan los problemas? Cuando no he hecho esto, o cuando no he puesto atención, o no he destinado tiempo, energía, a tratar de entender cómo financieramente genera dinero mi negocio, se producen problemas. Tenemos el primer problema y la primera luz que salta es un problema de liquidez. No me alcanza nada. No sé qué hago con la plata. No estoy vendiendo. No vendo. Yo veo que vendo. Sale la mercadería. Pero yo al fin de mes tengo que cubrir diferencias. Correr al banco. ¿Sí? Hacer gimnasia bancaria. ¿Sí? Algunos no lo hayan nada, pero no con ese nivel de estrés. ¿Sí? Esto significa que yo en alguna parte me estoy perdiendo de este flujo efectivo que yo debía tener siempre presente. ¿Qué será? ¿Será que estoy vendiendo y no me están pagando? ¿Será que estoy comprando más de lo que debo? ¿Será que estoy pensando que voy a vender 20 y compro para 20 y me compran 10? ¿Qué será? ¿Estaré muy endeudado? ¿Estaré trabajando para el banco? ¿Sí? La solvencia. La solvencia es la imagen, ¿verdad? Que uno presenta frente a quienes me pueden prestar dinero. Significa que mi negocio va a ser sostenible en el largo plazo, que yo no soy capaz de generar flujos. No mes, no día a día. No importa que este mes sea malo, pero yo sé que si yo lo sumo durante todo el año, voy a generar utilidad, voy a generar excedente. Y eso me permite generar solvencia. Y el peor, o el problema ya de fondo, aquí donde, disculpame de nuevo las frases, el problema de rentabilidad.
¿Cómo yo me puedo dar cuenta que tengo un problema de rentabilidad? Cuando tengo clarito mi estructura. Puede ser que mi empanada hacerla me cueste 1.800 y la tengo que vender a 1.800. O hacer la empanada en 1.800 y la tengo que vender a 1.990. Y por lo tanto tendría que hacerme, ¿verdad? 1.000 empanadas para poder generar un poquitito de lo que yo necesito o creo que es lo que merezco o lo que yo esperaría que el negocio me entregue. Y ahí nosotros decimos, Houston, tenemos un problema. Entonces, una cosa que me pidieron tocar fue los cobros, ¿sí? El ingreso. Primero distinguir, ¿cierto? ¿Cuándo corresponde dar boleto de compraventa y cuándo corresponde dar boleto honorario? Yo no soy contador, pero esa es la página de servicios portuarios. Y donde hay una delgada línea, no le gusta mucho a los señores abogados, pero una delgada línea, es cuando yo lo que vendo son servicios. Porque en definitiva podría optar. Y la decisión tiene que ver con los efectos tributarios que pueda tener el que yo elija dar una boleta de compraventa o generar una boleta honoraria si lo que yo vendo es mi servicio, por ejemplo, como asesora financiera de prestigiosas empresas de la región. ¿Sí? Tiene que ver con que si yo soy capaz o dentro de mi iniciación de actividades tengo un giro que me permita aprovechar el IVA. Porque si no, debe que hacer boleta honoraria. ¿Sí? ¿Ok? Y en qué categoría de ¿cómo se dice cuando la persona que paga el tributo? El contribuyente, gracias. El Alzheimer, ¿verdad? Me empieza a dar vueltas, estoy chapoteando con el título. Entonces, el contribuyente puede tributar en primera categoría, es una empresa o una sociedad profesional, como por ejemplo prestigioso activo jurídico, o tributa en segunda categoría como persona, que vive de un ingreso, que vive de un sueldo, o que también vende sus servicios, ¿verdad? Entrega sus servicios, presta sus servicios y recibe por ello un honorario. ¿Ok? Y aquí concuerdo plenamente con el profesor López, concuerdo plenamente con el profesor Figueroa y concuerdo plenamente con el profesor Rojas. Si hay algo en lo que ustedes tienen que destinar tiempo y que generalmente no lo hacemos, es emprendimiento. Y aunque esto no lo crean, las finanzas también se planifican. Los ingresos también se planifican. Los costos y los ingresos también se planifican. Tengo que pensar antes, hoy día, con un cafecito, más ratito, bueno, el ratito no creo que estemos planificando, pero tranquilamente, ¿verdad? En la comodidad de mi hogar, yo puedo saber qué voy a hacer el próximo año. Puedo generar el plan. Ver, por ejemplo, cuántas ventas puedo tener. Y dice, ¿cómo voy a saber si no soy bruja? Bueno, yo sí, pero como bruja. Bueno, mira su historia. Yo se lo dije al inicio. Usted más que nadie sabe, por su experiencia, cuáles son los meses buenos, cuáles son los meses malos. ¿Cuánto puede llegar a venir? ¿Sí? Téngalo claro. Los presupuestos son extremadamente necesarios. Presupuestar la venta, presupuestar los ingresos. Si tengo que elegir entre hacer 1.000 empanadas o 10.000 empanadas, presupueste. Porque a lo mejor no necesita generar este tamaño de planta grandota, a lo mejor lo voy a mandar. O solamente el horno lo abriendo el fin de semana. A lo mejor me sale más barato. Y dejo para el próximo periodo, dependiendo cómo me va, ese aumento de la capacidad. ¿Ok? ¿Qué es importante? Primero se planifica el operacional y una vez que usted sabe cuáles son sus ingresos y egresos, la última lámina, ¿sí? La última lámina, solo voy a decir con el ejemplo que viene a continuación. ¿Qué pasa cuando tengo un mes más?
me falta plata, pero ¿cuál es la idea? Que esto es abril. ¿De cuánto te voy a decir? Esto es el futuro. Por lo tanto, puedo hacer algo. ¿Qué puedo hacer? Muchas cosas. Si me falta dinero, puedo, por ejemplo, ver si tengo algún activo que no esté empleando. Puedo ver la opción, por ejemplo, de reducir alguno de mis ingresos. Puedo ver la opción de comprarme el activo hoy día o en abril, que yo había pensado en abril, hacer una inversión, la difiero porque va a ser una buena idea. Pero es que abril no ha llegado. Eso es lo que yo quiero que les quede también con idea. ¿Sí? No esperemos a que llegue abril para darnos cuenta que no tenemos plan. Piensa anticipadamente en su vida. ¿Ok? Les agradezco muchísimo la atención. Espero que no se hayan dormido. No pensé que soy la de los números. ¿Ok? No, cabecearon solamente. Qué bueno, qué bueno. No escucha nadie roncar. Muchas gracias.